querida familia, feliz sábado para todos nuestros hermanos que están allí en sintonía, que están viéndonos. Es una bendición, una vez más, poder estar con ustedes cada sábado, aprovechando este momento de comunión con nuestro Dios y juntos compartiendo la palabra del Señor. Hay gozo, ¿verdad? Hay gozo en medio de las dificultades. Hay una cita que me encanta mucho y del cual va a ser como cita introductoria del tema de esta mañana. Se encuentra en Romanos 8:28 y dice, ya ustedes se lo saben algunos, ¿no? Que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito han sido llamados. Y es un pasaje que nos llena de esperanza, es un pasaje que nos llena de paz en medio de la tribulación, en medio de la pandemia, en medio de noticias tristes, de desilusión. Creo que es un pasaje del cual debemos aferrarnos, porque eso no solamente habla de su experiencia Pablo, sino también habla en plural de la experiencia. Y si sabemos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a sus propósitos han sido llamados. Pero una de las cosas que vamos a desarrollar en esta temática, en este día, es en relación a ese propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando nos llama? Cuando toca la puerta de nuestro corazón, cuando decidimos caminar con Él. ¿Cuál es ese propósito? Y quiero que estudiemos y que me acompañes durante este estudio para que Dios nos hable. Quiero invitarte a que ores conmigo una vez más. Querido Padre, Señor, en esta hora estamos en tu presencia, conscientes de que nos estás hablando, que nos has hablado y que deseas seguir hablándonos a través de tu palabra. Señor, nútrenos, llénanos y sobre todo esa claridad de pensamiento que tú puedes darnos a través de tu espíritu, dárnosla hoy y también la disposición y la entrega para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por el que estás a nuestro lado. Danos entendimiento al leer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y rápidamente yo quiero invitarles a algunos, quizás hay 42 personas conectadas, más los que están en Facebook. Saludos para cada uno de ellos. Voy a compartir la pantalla de mi escritorio para usar un PowerPoint. Pero mientras tanto, yo quiero que ustedes se vayan al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, verso 28 fue el texto introductorio que leímos en esta mañana. Váyanse allá porque vamos a quedarnos un rato. Y quiero compartir con ustedes el título, el más grande propósito. ¿Cuál es el propósito cuando Dios nos llama? ¿Verdad? ¿Cuál es ese propósito? Pues el pasaje no termina allí y voy a volver a colocarlo para que ustedes puedan verlo. El pasaje dice así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Ya hemos hecho esta pregunta en relación a los propósitos de Dios. Vean que dice el verso 29. Porque los que antes conoció en el pasado, también los predestinó. La palabra predestinar puede entenderse como preordenar, preorganizar. Los preorganizó, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos de sus hermanos. Y quizás ya usted tiene la respuesta, y seguramente sí, hermano querido. Dios, nuestro amante Dios, desea que llevemos en nuestros corazones y en nuestras mentes la imagen de su Hijo amado. Él desea que nosotros llevemos esa imagen, pero ¿qué es una imagen? Una estampilla en la cartera, es una estampilla que es una figura allí de un Cristo crucificado para poder traer suerte. ¿Será que se refiere a esto? Para poder usarse como un amuleto que nos proteja. ¿Es un crucifijo? ¿Acaso es eso? Pues, querido hermano, amigo que me estás viendo, quiero decirte que no se trata de eso. Se trata de la contemplación. Se trata de que llevemos la imagen de su Hijo. Que nuestros corazones sean moldeados, sean transformados por el poder de su Espíritu Santo y también a través de la contemplación de la obra de Cristo en su palabra. Hermanos queridos, quiero que vayamos rápidamente a la siguiente parte. Quiero compartir algunas citas con ustedes sobre la vida de Jesús, ¿no? Lucas 2:52 nos hace referencia
Porque bueno, Jesús se convierte en nuestra imagen y modelo. Es bueno nosotros tener un pequeño repaso, esbozo de la niñez de Jesús y que no dice la Sagrada Escritura. Dice la Biblia, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Realmente no se habla mucho de la natividad de Jesús. Algunos pocos pasajes, Jesús en el templo, aprendiendo o conversando sobre la palabra. La infancia de Jesús está resumida en este pasaje grandemente. Hay otros textos que podemos nosotros leer y que vamos a estudiar para aprender un poco más sobre la infancia de Jesús, sobre cómo Jesús creció, cómo se desarrolló, sus pensamientos, cómo se formaron y poder aplicarlo a nuestra vida. Saben que el ser humano fue creado, su mente, su conciencia y todo, como el asiento de los pensamientos, emociones e ideas. Todo lo que guardamos, eso es lo que reflejamos. Pero desde un punto de vista de la psique humana, desde la psicología, se entiende que está la razón en lo que determina de algo verdadero, de algo irreal, está la conciencia, lo que determina o puede determinarse si es bueno o malo, y está la voluntad, lo que nos mueve a hacer algo, y los apetitos, pasiones, los que sentimos, cómo pensamos, todo eso está estructurado, pero eso se forma y se desarrolla a través de la dedicación de nuestras familias. Las personas, las creencias en nuestra mente se van formando a través de lo que recibimos de esas personas más cercanas a nosotros. Las personas que más influyeron en nuestra vida. Ustedes saben, nuestros padres influyeron en nuestra vida. Eso puede afectar, eso puede influir en gran medida, puede influir el contexto cultural, puede influir un trauma con alguna persona, la aceptación de nuestros padres y aquellas personas que han tomado un lugar preponderante en el desarrollo de nuestra infancia, de nuestra vida, de nuestros primeros pasos en este mundo. Así que es bueno entender esto como un contexto para poder avanzar en lo que vamos. Miren lo que dice la siguiente cita que se encuentra en Deseado de toda la gente, es la página 49, la niñez de Jesús. Dice que su inteligencia era viva y aguda, tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años, o sea, muchacho inteligente, muchacho rápido, hábil en relación a la sabiduría y el conocimiento. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría, las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente. Quiero decir que hay gente que piensa que Jesús era un superdotado y que él era porque era el Hijo de Dios. Mira lo que dice en cuanto al crecimiento de Jesús y cómo Jesús vino aquí a la tierra. Mira lo que dice. En Jesús, su cuerpo se desarrollaba gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Como cualquier otro niño, Jesús creció, aprendió como un niño común y corriente. No, hay gente que piensa que Jesús, cuando se humanó, es un falso concepto de la humanidad de Cristo. Cuando Jesús se humana, hay gente que piensa que solamente el cuerpo fue lo que se humanó, pero que la mente ha sido la mente de Cristo unida a la mente eterna de Dios, y que desde la eternidad hasta la eternidad, Él, al ser concebido en el cuerpo, Él tiene todos esos recuerdos, tiene toda esa información en su cerebro. Es como si hubiesen puesto un disco duro inoculado, colocado en la mente de ese bebé. Eso es inaudito. Y lo vemos allí. Jesús crecía gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Un niño, yo veo a mi niño que va creciendo, Gabriel no tiene el año, Ángel tiene 3 años, es un proceso gradual, él va desarrollándose gradualmente, va a hablar, va a caminar, va a aprender a decir unas otras palabras. ¿Sí me entienden? Ustedes lo entienden, es un aspecto normal, gradual. Jesús se formó, creció de esa manera, y así como lo hizo él, también, de alguna otra manera, también podemos nosotros hacerlo. Miren esta cita, Deseado de toda la gente, de la página 51, en cuanto a la niñez de Jesús, dice: todo niño puede aprender como Jesús, mientras tratemos
de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante ¿qué? Su palabra. Los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá y sobre todo dice aquí, nuestro carácter se elevará y refinará. Hermano querido, ¿por qué todo niño puede aprender como Jesús? Porque esencialmente Jesús crecía en armonía con las leyes de la niñez. O sea, estoy tratando de, a través de estos textos valiosísimos del Espíritu de Profecía, a través de lo que hemos leído de las Sagradas Escrituras, contextualizarles que Jesús fue un niño normal. La Escritura o estas referencias del Espíritu de Profecía nos presenten que era un superdotado. Él fue humano común y corriente como nosotros, ¿verdad? En su humanidad y también teniendo su divinidad, que eso es otro tema. Pero quiero hacerte referencia a esto en cuanto a la niñez de Jesús, porque tenemos esta información y para despejar cualquier duda, ¿no? Jesús tuvo que aprender desde cero, desde cero, desde cero. Se añade algo más en cuanto al aprendizaje y para fortalecer un poco más esta idea. Miren esta siguiente cita. Jesús comprende las Escrituras. Dice, de labios de ella, ¿de quién? De María, y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Jesús aprendió las cosas celestiales no por esa mente preconcebida que él recibió del pasado o que fue inoculada allí toda esa información de la eternidad antes de la creación del mundo, no, sino de labios de quién? De María y de los rollos de los profetas, aprendiendo las cosas celestiales, querida familia, las cosas de los cielos. ¿Cómo las aprendió Jesús? Del labio de María, de los escritos del Antiguo Testamento, que eran los que Jesús podía disponer, que era lo que Jesús podía, sí, estoy aquí leyendo. Entonces, esta cita que ustedes están viendo acá es una cita hermosa, amada familia, bastante profunda y despeja todo esto, ¿no? Y nos ayuda a reflexionar un poco en qué aspecto, en nuestra responsabilidad con nuestros hijos, los padres, los que somos padres que tienen hijos pequeños. Nosotros hemos decidido como familia hacer homeschool, sobre todo mi esposa. Yo estoy convencido, por supuesto, pero mi esposa y nosotros hemos estado muy conscientes de ello, ¿no? De que nuestros hijos aprendan en los primeros pasos desde el seno del hogar. Y yo quiero animar a mis hermanos a que hagan esto. No es bueno dejar que otros, me refiero a no es lo mejor que otros enseñen a nuestros hijos. ¿Quiénes lo van a hacer mejor que nosotros? Ustedes me entienden, ¿no? En cuanto a la enseñanza, en cuanto a la educación, en cuanto a lo que ellos están aprendiendo en un mundo secular, en un mundo agnóstico, en un mundo de ateísmo, en un mundo donde a lo malo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo y se transgiversa completamente todo esto, ¿no? Pero es importante que dediquemos tiempo en nuestros hijos. Algunos lastimosamente ponen por encima de sus hijos el dinero, el trabajo, todo esto, pero sus hijos no valen más que esto, más que el salario del daycare, más que el salario que usted va a ganar, no valen más sus hijos. Y lastimosamente algunos se dan cuenta de esto muy tarde, cuando sus hijos están en la cárcel, cuando están en las drogas, cuando están en caminos inapropiados, sufren y el dinero no les llena. Y no, lo que han hecho durante ese periodo no les va a llenar. Es importante que pensemos en esto verdaderamente. Es una reflexión muy personal que quiero compartir con ustedes. Y en esta otra cita que quiero compartir. Dice, puesto que él adquirió saber como nosotros, podemos adquirirlo también. Sus conocimientos íntimos en las Escrituras nos muestran cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. ¿Era Jesús un superdotado? ¿O es simplemente disciplina, amor y dedicación? Debe haber un esfuerzo
mancomunado en conjunto entre padres e hijos para llevar a este crecimiento, para llevar a esta experiencia, para que esa imagen empiece de lo más pequeño, tal cual dice allá en Timoteo. Pablo le dice, y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y dice, en Cristo Jesús, sabio para la salvación. Desde pequeños, los que tienen la oportunidad, hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. Y sobre todo, la diligencia es de ambos, de los padres y los hijos. A veces, yo recuerdo, nuestros padres nos decían, tienes que hacer la tarea. Hiciste la tarea, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. El trabajo, sí, pero no lo supervisamos. No hay supervisión. Y nuestros hijos a veces nos toman por tontos, literalmente, a veces nos mienten, a veces se hacen los locos y dicen, no, ¿por qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué lo hicimos? Hasta que nuestro padre nos preguntó, nos manda a hacer la tarea y yo digo, bueno, sí, papi, yo hice la tarea. Y él me mira y me dice, tráeme el cuaderno. Y empieza un sonido dentro de mí, un miedo, un pavor, el pánico. Me pidió el cuaderno para hacer para ver la tarea. Pero quiero decirle que es importante el tiempo que estamos viviendo, que están recibiendo nuestros hijos. Vean, yo trato de mostrarles este panorama de la infancia de Jesús, cómo Jesús se preparó para su misión, cómo Jesús creció. O sea, no fue algo que Dios le dijo, toma, recibió ese paquete y lo preparó. No, fue algo como cualquier hogar, como el tuyo y como el mío. Y tuvo que aprender por fe del labio de su mamá todo lo que su mamá le estaba enseñando, las experiencias que su mamá había tenido, esas teofanías, manifestaciones gloriosas que su mamá había tenido. Él no era testigo de ello. Tenía que aprenderlo por fe, tenía que entenderlo, tenía que recibir la información. Pero simétricamente su carácter era formado. Era formado. Todos sabemos que estuvo José con María. Vemos que recordamos allí el momento en el templo, Jesús en el templo, cambiando ideas, intercambiando allí con los eruditos. Y Jesús estaba allí como un niño, pero mostrando esa disciplina. Ellos estaban maravillados de ello. Querida familia, amigos que están allí, que nos ven, nuestros hijos valen más que cualquier otra cosa que podamos tener en este mundo. Algunos han venido por el sueño americano. No sacrifiquen a sus hijos por el sueño americano. Ellos también son llamados a algo grande. Y miren, quería mencionarles, aprovechando esto, ¿no? ¿Cómo Jesús supo que él era el Hijo de Dios? ¿Cómo Jesús entendió esto a cabalidad? ¿Cómo Jesús comprendió su misión? Miren esta cita, porque, bueno, hemos venido a aprender, ¿verdad? Y hay muchas citas que podemos compartir. Miren esta cita. En relación al bautismo de Jesús, todos sabemos, fue al Jordán, dice la Escritura. Y vamos a leer especialmente en Marcos. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma, ¿qué cosa? Corporal, como paloma. Y vimos una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo ¿qué? Complacencia. Es interesante, ¿no? Esta voz que escuchó Jesús al confirmar su ministerio. Es una voz que la escuchó Jesús solamente, o lo escucharon los que estaban con él y no la escuchó Jesús. ¿Para el beneficio de quién se escuchó esa voz? Revisando un poco más las Sagradas Escrituras, encontramos la respuesta, ¿no? Y sobre todo el espíritu profecía. En cuanto a la confirmación del ministerio de Jesús, mira lo que dice. La noticia referentes al profeta del desierto, todos sabemos quién es el profeta del desierto, Juan el Bautista, dice, y su maravillosa predicación. Juan, reconocido por una predicación de mucho ímpetu, dice, cundieron toda Galilea, se regó por todos lados. Dice, el mensaje alcanzó a todos los campesinos de las aldeas, escribí mal, más remotas, y a los pescadores que vivían a la orilla del mar. Y en sus corazones sencillos y fervientes halló la más sincera respuesta.
Pero también dice, ojo con esto, y en Nazaret repercutió en la carpintería que había sido de José. Dice, había sido de José. En ese momento ya no estaba José, pero estaba su hijo. Y dice, uno reconoció el llamamiento. Había llegado su tiempo. Dejando su trabajo diario, se despidió de su madre y siguió las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán. Hay tremenda respuesta, querida familia. ¿Cómo Jesús supo que era el Mesías? ¿Cómo Jesús supo que había llegado su hora? ¿Cómo Jesús sabía y entendía que era el Mesías, que había sido enviado por Dios para salvar a la humanidad, para librar a Israel y a la humanidad de los pecados? ¿Cómo le entendía esa misión mesiánica, esa misión salvífica? ¿Cómo la concebía? Bueno, todos sabemos que Jesús venía estudiando las Sagradas Escrituras con mucha diligencia. Todos sabemos que Jesús le daba importancia a la palabra de Dios sobremanera grande, experto en las escrituras en el Antiguo Testamento, se maravillaban de eso. De hecho, sin haber ido a la escuela de los profetas, Jesús sabía leer la Torá, los escritos de la ley, los salmos, los profetas. Jesús era hábil y ya les dije, disciplina. No se trataba de ser superdotado, era disciplina. Lo que necesitamos hoy, disciplina al encontrarnos con Dios. Darle un espacio real a Dios en nuestra vida, darle un espacio a su palabra y que su palabra, que es viva y eficaz, sea realmente la que nos transforme, la que nos ayude. Jesús en este momento estaba en un momento crucial donde él estaba internalizando una misión importante de redimir a la raza humana. Pero cuando Jesús va a ser bautizado, escucha esa voz para beneficio de Jesús y de los que están allí. Escucha esa voz para de alguna manera confirmar que todo lo que había estudiado, que todo lo que él había estado, la manera como él había interpretado las escrituras, la forma como Jesús había sido formado, era correcto, estaba en lo cierto, que no era un camino equivocado, que estaba bien, que su identidad estaba ahora confirmándose de tal manera que él era el Salvador del mundo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ustedes pueden acompañarme al libro de Lucas, capítulo 4, y allí podemos seguir avanzando. En el verso 1 del capítulo 4 dice que después de eso, después del bautismo, Jesús fue llevado al desierto. Jesús fue llevado al desierto. Todos sabemos que el desierto puede simbolizar ciertamente prueba, una prueba difícil, un peregrinaje donde a veces los recursos faltan. Y en el desierto, Jesús estuvo en necesidad. Vemos cómo vamos hablando de la infancia de Jesús, estamos hablando de cómo Jesús es formado, es criado, la importancia de ello a la luz de la palabra. Vemos cómo Jesús, siendo responsable en un momento con su familia, con su madre, ya viuda en el entonces, decide partir a cumplir la misión, sintiendo el llamamiento, tocado por el Espíritu, compungido por la predicación de su primo hermano Juan el Bautista, va entonces, es llevado al río Jordán, es bautizado aunque Juan se niega, y luego de allí inicia su ministerio, antes confirmándose por medio de la prueba en el desierto. Yo quiero que pasemos a ese momento. Ustedes recuerdan, querida familia, hay pasajes que hablan acerca de ello, la tentación en el desierto, en el capítulo 4 de Lucas, en el verso 2 en adelante, dice que por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo ¿qué? Hambre. 40 días, tremendo. Quiero compartir con ustedes esto, ¿no? Porque cuando Jesús está en el desierto, está débil, está agotado, está cansado y se presenta el enemigo, quiere aprovecharse de la condición de Jesús. Y mira lo que le dice en relación a que lo ve, ¿no? Y mira lo que le dice. Vamos a ir rápidamente otra vez a compartir pantalla. Ya esta cita la leímos. Y en cuanto a la tentación, dice,
Dice, así también el tentador trató de inspirar a Cristo en sus propios sentimientos. O sea, el tentador está compartiendo lo que ve. Satanás, el enemigo de Dios, quiere compartir sus sentimientos con Cristo, lo que está viendo, lo que está percibiendo el enemigo de Cristo. Dice, si eres el Hijo de Dios, las palabras repercuten con amargura en su mente del enemigo. ¿Eres el Hijo de Dios? En el tono de su voz hay una expresión de completa incredulidad. Dícese esto, se está hablando, la hermana Joy está hablando acerca de lo que está pensando Satanás de Jesús o lo que el enemigo está diciéndole a Jesús. Una expresión de completa incredulidad. ¿Habrá de tratar Dios así a su propio hijo? ¿Lo dejaría en el desierto con las fieras, sin alimento, sin compañía, sin consuelo? Le insinúa que Dios nunca quiso que su hijo estuviese en tal estado. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder. Esta cita se encuentra en el Deseado de toda la gente en la página 93 en relación a la tentación. Ustedes pueden buscarlo. Pero, querida familia, piensen esto conmigo. Imagínense. Se presenta el enemigo y lo mira y le dice, ¿realmente tú eres el Hijo de Dios? Pero mírate. O sea, yo necesito que tú me muestres que tú realmente eres el Hijo de Dios, porque lo que mis sentidos están percibiendo, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy interpretando en la realidad que estás ahora es que así, en hambre, flaco, con el estómago en el espinazo, no parece ser el Hijo de Dios. Tú eres cualquier cosa menos el Hijo de Dios, porque yo no consigo que Dios tenga así a su Hijo. Así que, por favor, si tú eres el Hijo de Dios, dame una prueba de ello para que yo así pueda socorrerte, porque yo soy un ángel que he venido de Dios para darte alimento, pero necesito primero tener una prueba que tú eres el Hijo de Dios y no eres el engañador que anda por allí buscando a quien destruir. Así que, por favor, dame la prueba. Tremendo, ¿no? Satanás se vale de la condición física real de Jesús para destruirle. Física, real. Mostrarle que está debilitado, que está fuera de la cobertura de Dios. Mostrarle que no es lo que él venía pensando y lo que se había confirmado en el bautismo, en ocasión a lo que él había estado interpretando toda su vida tras las enseñanzas. Es un momento crucial y lo fue para Jesús en ese momento en la tentación. Momento crucial donde Jesús está siendo tentado. ¿En qué sentido? Aunque está en la esfera de lo divino, porque ¿quién de nosotros puede cometer para en piedra, no? No solamente eso, está siendo tentado en su identidad como hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Y muchas veces el enemigo quiere destruir nuestra identidad como hijo de Dios. Quiere buscar la manera de destruirte a toda costa, tras lo que vemos, tras lo que contemplamos, tras lo que miramos, tras todo como esta sociedad y esta cultura posmoderna nos invade para acabar por completo nuestra vida, para apartarnos de la verdad. Pero me gusta mucho lo que hizo Jesús. Porque Jesús, al responder lo que respondió en esa frase icónica, al decirle, escrito está, le está demostrando que sí, estoy mal, que realmente tienes razón, lo que tus sentidos te dicen de mí es realidad, estoy demacrado, pasando hambre, estoy grave, pero digo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios desea nutrirnos, Dios desea formarnos, Dios desea alimentarnos, Dios desea nutrirnos verdaderamente, transformarnos verdaderamente. Pero esto me preocupa mucho en relación a esto.
a la tentación de Jesús, porque así como Satanás tentó a Jesús, va a hacer sus engaños y lo ha hecho y lo seguirá siendo, el engañador del mundo, el acusador de vuestros hermanos. Va a seguir atacándonos y va a seguir tentándonos y engañando a la humanidad. Miren lo que dice esta cita, ¿no? Porque algunos, yo creo que compartí en relación he compartido algunas citas del Espíritu de Profecía, pero tengo también algunas citas de la Biblia que hacen referencia a que Jesús realmente estaba muy claro en lo que era y lo que había venido a hacer. Miren lo que dice en relación a las Escrituras, miren lo que dice en Lucas 24, 25, 26, dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ya él era un experto en esto. Jesús sabía cada profecía en relación a él. Y le dijo, el verso 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, Jesús era un experto, sin lugar a dudas. Jesús se había preparado. Nosotros también podemos hacerlo. En estos días de dificultad ha de venir un gran engaño. Mira lo que dice la Escritura, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a unos a los escogidos. Mateo 24, 24 nos da esta referencia. Engañar aún si fuere posible a los escogidos. Alerta ante el gran engaño. Miren lo que dice. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? Tremendo. Para no ceder al testimonio de sus sentidos, porque lo que nuestros sentidos van a ver va a ser de tal magnitud que va a impresionar, que va a cautivar, que va a marcar el pensamiento con ideas magníficas, ideas grandiosas, hermanos queridos. Mira lo que dice, se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola. Voy a salir un momento acá para compartir un pensamiento con ustedes. Hermanos, hace menos de 20 años o una década, el mundo educado por Hollywood, educado por la ciencia ficción, educado por esto, negaba categóricamente la existencia de seres en otros lugares. Estudiando, ahora las cadenas de noticias más prestigiosas ahora dan pie, aunque no lo dicen, pero dan pie, no lo dicen completamente, pero dan pie a que sí es verdad. ¿No les parece curioso? Hace 10 años lo negaban y ahora CNN dice que vio un avistamiento de un ovni y esto y aquello. No estoy aquí para hablar de eso, pero sí es curioso cómo cada una de las cosas se vienen dando. Es curioso cómo el enemigo viene preparando el terreno para su gran engaño. Viene preparando el terreno para su gran engaño. Y de nosotros hay que estar preparados para ello. Hay que estar bien preparados para ello. Otra cita que encontramos por acá, querida familia, ¿sí? Yo sé, no sé si algunos lo ven, me están escribiendo, pero no sé. Dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de Dios, el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Solo los que hayan estudiado, ¿qué cosa, hermano? Diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones y serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Ustedes pueden, yo al terminar este sermón puedo enviarles por el Zoom el PowerPoint de todo esto. Algunos no han podido anotar las citas, ¿verdad? Pueden anotarlas y leerlas. Yo creo que es momento de estudiar más. Si hay un momento de buscar la presencia de Dios es ahora.
El Espíritu nos va a usar, pero no nos va a usar si no hemos estudiado. El Espíritu usó a Jesús porque Jesús se había dedicado diligentemente a las Escrituras. Hoy nosotros, y en lo personal, somos llamados, y soy llamado, a estudiar diligentemente las Escrituras, a buscar la voluntad de Dios en su palabra, su voluntad que es buena, agradable, y dice la Biblia que es perfecta, ha de cumplirse en nuestras vidas. Ese gran propósito, mira, estudiando la Escritura, contemplando su palabra, contemplando la obra de Cristo, porque Él es nuestro modelo a seguir, o contemplando, hermanos queridos, paulatinamente, pero ciertamente somos preparados para lo que viene. Nos preparamos para lo que viene. No queda mucho tiempo, ni para el sermón, ni para el mundo, ¿cierto? Pero, hermanos queridos, es un llamado, grandioso llamado, a contemplar a Jesús. Él desea colocar su imagen en nosotros. Él nos dio un ejemplo. Nuestros primeros padres pecaron, cayeron de la gracia, sí, cierto, pero Jesús vino. Muchos años después, en una desventaja física, vino, se hizo humano, estuvo con nosotros, se despojó. Cuando en el Nuevo Testamento de Filipenses 2 se despojó de sí mismo, despojarse de su omnipresencia, de estar en todos los lugares, de su omnisciencia, como lo hemos estudiado, y aprender de cero y formarse como uno de nosotros, es una manera de mostrarnos que sí se puede ser fiel, que sí se puede ser un verdadero cristiano, que sí se puede resistir al diablo y él huirá de vosotros, que sí se puede ser librado de la tentación, que sí podemos ser verdaderos cristianos. Y ahora más que nunca llamamos a esa fidelidad, hermanos queridos. Es mi deseo que podamos tener una experiencia íntima con el Señor, en el cual la imagen de Él sea impregnada, sea colocada en nuestra vida, su carácter, nuestro carácter. Hermanos, quiero compartir dos citas, un pasaje y una cita. Dice, miren lo que dice acá en cuanto al principio de la contemplación, eso aparece en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Añadimos a esta cita una cita del Espíritu Profecía que complementa perfectamente esta cita. Dice, hay una ley. Dice Conflicto de los Siglos, la página 543, dice, hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante, ¿qué cosa? La contemplación. Nuestros pensamientos se modifican mediante lo que contemplamos. Dice, la inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y dice a reverenciar. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos contemplando? ¿Qué imagen vamos a demostrar al mundo? ¿Qué le vamos a dar? Es una reflexión, hermanos queridos, para nosotros. La última cita, y el llamado se hace solo, y lo hace Jesús, y te lo hace a ti y a mí en esta hora. Voy a colocar varias versiones para que ustedes vean el sentido de la traducción y puedan apreciar el mensaje. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cierto? Mira lo que dice esta versión. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Pero miren esta. Haya pues en ustedes o en nosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Jesús está deseoso de moldear nuestros pensamientos, de moldear nuestra creencia. Si nuestro pasado, nuestra infancia estuvo a merced de nuestros antepasados, porque de alguna u otra manera fuimos formados, venimos de un hogar no adventista, de un hogar disfuncional. Yo en mi caso, algunos vienen de un hogar adventista y no tuvieron tantos desenlaces, desilusiones tristes en el pasado, pero sí, vienes de allí. Jesús desea cambiar
tu presente y tu futuro. Y es posible, hermanos queridos, es posible. ¿Cómo podemos cambiar nuestras creencias y cómo, lo que pensamos y prepararnos para lo que viene, que va a ser bien difícil, que va a ser un tiempo de angustia cual nunca fue, un tiempo de engaño? ¿Cómo podremos hacerlo? Es tiempo de arar la tierra. Es tiempo, hermanos queridos, de que usted y yo podamos contemplar a Cristo. Es tiempo de que haya en nosotros esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántos en esta hora desean en su corazón una vez más confirmar su entrega con Cristo Jesús? ¿Cuántos desean en esta hora tener una experiencia más íntima con el Señor a través de su palabra? Jesús abrió el camino y dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En todo sentido, Jesús ha dado un gran ejemplo. Es nuestro modelo a seguir. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Así que, hermanos queridos, en esta hora, Dios te llama. Dios me ha tocado en el corazón en compartir esta temática. El gran propósito de nuestro Dios es que te llevemos su imagen, una imagen transformada, un carácter íntegro. Y si hoy es el tiempo, sí es el tiempo de ser diligentes en nuestro estudio personal, responsables y diligentes con nuestros hijos. Y lo digo ahora que soy padre, me preocupa lo que va a venir y lo que ellos van a ver. Es hora de despertar y de aferrarnos a Jesús. Y Él sea el que nos sostenga en estos tiempos de crisis. Por la fe podamos avanzar. Que Dios te bendiga, hermanos queridos. Quiero agradecer a todos por su presencia, nuestra hermana Clara, la familia Lezama, el hermano de Duricel. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por lo que están allí. Creo que luego, después de orar, puedo saludarles. Seguramente voy a saludarles. Déjame orar. Acompáñame. Querido Padre, Señor, en esta hora, en este momento preciso, venimos a tu presencia con la certeza de que nos escuchas. Venimos a tu presencia, Señor, conscientes de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, conscientes de que quizás nuestro pasado, nuestra infancia no fue lo mejor. Algunos venimos rotos y tú nos has ido reconstruyendo a la medida que nos hemos expuesto a tu presencia, a tu palabra. Señor, permite que podamos cortar con el pasado y avanzar contigo de tu mano, siendo moldeados por tu espíritu y por tu palabra. Señor, queremos contemplarte y queremos que al final lo que otros vean en nosotros sea a ti. De tal manera, Padre, que podamos decir tal cual Pablo: imíteme a mí como yo de Cristo. Oh Padre amado, en esta hora te entregamos a tu iglesia, nuestra familia, nuestros hijos. Queremos, Señor, prometer que seremos diligentes contigo, diligentes en el estudio de tu palabra, diligentes en buscar tu presencia, diligentes y prepararnos para lo que ha de venir, para los engaños, los sofismos del enemigo, engaños que van a superar cualquier entendimiento y aún posible a los escogidos a tambalear. Señor, oh Padre, hemos sacado reflexión en relación a la diligencia del estudio de buscar tu presencia, a la diligencia de cuidar a nuestros hijos y de llevarlos a una relación íntima contigo. Querido Padre, en esta hora nos entregamos a ti confiadamente en que tú seguirás peleando por nosotros la batalla. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga grandemente y que el Señor pueda cumplir su gran propósito sobre ti. Feliz sábado para todos.